Me da como siempre mucho gusto darle la bienvenida a este estudio de las porciones que estamos llevando en su tercer año y recordando que siempre lo hacemos con un enfoque en el Evangelio y motivados por la disertación del apóstol Santiago en el libro de los Hechos, quien dijo: a los gentiles hay que llevarlos a la congregación para que aprendan todos los sábados acerca de qué fue lo que enseñó Moisés. Por supuesto, se les permite entrar después de comprometerse con abandonar tres pecados de idolatría, inmoralidad sexual y por supuesto todo lo que tiene que ver con el homicidio. Pero a partir de allí, ellos entraban, aprenderían y nosotros pues queremos colaborar con este llamado apostólico, pero también con un llamado del Señor para compartir con ustedes la escritura. Hoy veremos la porción de Vayagel que está comprendida entre el capítulo 35, versículo 1 del libro de Shmot, es decir, Éxodo, hasta el capítulo 38 y versículo 20. Queremos recordar que Vayagel quiere decir él congregó o él reunió. Y recordamos que el año pasado vimos dos porciones juntas en esta semana porque estas dos porciones de Vayagel, la porción de hoy, y Pekudei, la porción de la próxima semana, cuando el mes solamente tiene cuando el año solamente tiene 12 meses, se leen, hay varias porciones que se leen, las más cortas, se leen juntas para poder cerrar ese ciclo. Pero este año que tenemos 2 meses, número 12, es decir, Adar 1 y Adar 2, pues da tiempo de ver la mayoría de las porciones de forma individual. Queremos recordar que el año pasado señalamos que el origen de la palabra congregar o reunir, Vayagel, es la palabra Kahal, que quiere decir congregación y que en griego se tradujo como eclesía. Por lo tanto, cuando hablamos de eclesía o iglesia, no estamos hablando a un término ajeno al testamento de los antiguos. No es que la congregación del Señor en el testamento de los antiguos se llamó Israel y la congregación del Señor en el Nuevo Testamento, como les llaman, o Evangelio, como me gusta más llamarlo a mí, se llamó iglesia. Al contrario, es la misma palabra eclesía quiere decir la congregación del Señor y el nombre propio de esta es el pueblo de Israel. Así que cuando vemos que la escritura se refiere a los hijos de Israel, no está hablando a los descendientes genéticos exclusivamente, sino está hablando a los descendientes, más bien a los herederos de las promesas de Israel, en los cuales participamos los que somos creyentes en el Mesías. El año pasado desarrollábamos el significado bíblico de lo que es la sabiduría, la inteligencia y el conocimiento. Por supuesto, de acuerdo a la escritura. Y algo de esto repasábamos la semana pasada, justo comentando el llamamiento de este hombre Betzaleel, que es alguien que se menciona también en esta porción. Así que vamos a empezar desde el versículo 4 del capítulo 35 y leemos. Moisés habló a toda la asamblea, Edá, esta es una palabra distinta y quiero explicar cuál es, de los hijos de Israel y les dijo, esto es lo que el Señor ha ordenado. La palabra Edá en muchas Biblias se ha traducido como congregación, pero es más correcto que lo veamos como una asamblea y voy a explicar por qué la diferencia. La palabra edad era una asamblea de 10 personas. Es decir, cuando acá está hablando de toda la asamblea, se refiere a cada uno de esos grupos pequeños de 10 personas que integran el pueblo de Israel. Estas personas eh, no se formaron de la nada, sino cuando salen de Egipto, allá por el capítulo 14, se habla de que salieron en grupos de 50 y cada grupo de 50 se les, Hamishim, se les llamaba a estos, que quiere decir 50 o 50 yavo. Estos grupos eran comprendidos de 5 edot, es decir, de 5 asambleas, de 5 edas, por decirlo con nuestra palabra. Y estos 50 eran el grupo
en donde había un líder que se encargaba de ellos, de conducirlos, de trasladar la comunicación. Y fue precisamente como Moisés, con la tecnología de hace más de 3000 años, logra manejar a un grupo de esclavos que han salido y los logra convertir en un pueblo. Bueno, Dios por medio de él logra la comunicación, logra la formación de ellos como discípulos, logra la integración de aquellos que llegaron de las naciones que también salieron con ellos. En fin, los beneficios de los grupos pequeños han sido siempre eh, notables en la escritura. Y lo que vemos acá con una asamblea son 10 personas. Pero toda la asamblea de Israel se refiere a todos aquellos hombres que participaban y que luego ellos regresaban a casa, lo comunicaban a su esposa y era como la comunicación pasaba. También vemos que, y es importante reforzarlo, se dice que la asamblea debe ser de los hijos de Israel. Y no debemos de ver hijos de Israel, como ya he mencionado anteriormente, como algo exclusivamente genético, descendiente de los patriarcas, sino cuando en la Biblia se refiere a la palabra hijo, es un construido. La palabra ben viene del verbo baná, que quiere decir construir. Y por supuesto, incluye a los hijos genéticos, pero es que en esos momentos históricos, Dios estaba por adoptar, como siempre ha estado. Dios estaba por adoptar y han salido muchísimas personas, una multitud mixta, ha dicho la Biblia, de muchas personas ha salido con ellos con la intención divina de integrarlas al pueblo. Y casos hay muchos, pero mencionamos como siempre ese caso tan famoso de Caleb. Sin embargo, posteriormente vemos a Ruth la Moabita, vemos a Raab, la ex ramera, vemos a muchas personas que a lo largo de la historia llegan, se integran y llegan a ser parte de un grupo de 10 personas que reciben una educación, que reciben una formación, etcétera, etcétera. Por último, y antes de pasar al versículo 5, comentamos la palabra ordenar, el verbo ordenado, que es como ha terminado el versículo 4. Esto es lo que el Señor ha ordenado y lo que les va a decir a ellos. Y esto lo que quiere decir, esto es lo que Dios, este es el orden según Dios. Pero no solo es un orden como hágase y cúmplase, sino una capacidad delegada por Dios para que las personas lo hagan. Dios no está negociando con ellos, no es un asunto de libre albedrío, no es un asunto de si ustedes quieren, es un asunto formativo. Y nosotros señalamos que el libre albedrío en función de la vida eterna, en función de encontrar a Dios, es algo que no existe. Porque no encontramos a Dios por nuestro libre albedrío, lo encontramos porque Él nos amó primero, porque Él nos encontró, porque Él nos buscó y nos ha hecho suyos, es decir, nos ha hecho siervos de Dios. Pero antes, cuando no teníamos a Dios, éramos siervos de nuestra concupiscencia, siervos de nuestro pecado. Entonces, no podemos decir que antes teníamos la habilidad o el libre albedrío para escoger a Dios porque no lo teníamos, no hubiéramos llegado, éramos enemigos completamente de Dios, no hubiéramos llegado a Dios si Él no nos llama. Y ahora que hemos sido agregados y libertados por el sacrificio del Mesías, también la petición que Dios nos hace para seguirlo es, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, es decir, conviértase en un servidor mío. Al final del día nos toca hacer la voluntad de Dios. Por eso hablamos, en función de esto, hablamos nosotros del libre albedrío. Y entonces esta ordenanza que se está dando acá, más que un hágase y cúmplase, es una capacidad dada por Dios. Es el poder para vivir dentro de la palabra de Dios, cumpliendo la palabra de Dios. Y nosotros hemos conocido esto como las competencias divinas a disposición de nosotros para que podamos vivir en ellas. Versículo 5. Tomen de entre ustedes, dice la escritura, trumá, ofrenda alzada para el Señor. Todo generoso de corazón traiga trumá, ofrenda alzada para el Señor, oro, plata y cobre. Trumá, que es lo primero que queremos explicar de este versículo, es una palabra compuesta que viene del verbo rum. De hecho, usted lo ve ahí en trum que al ser antecedido por una letra T, o sea,
la que vemos como trum. Algunas personas dicen teruma, pero la pronunciación correcta es truma, casi con una E inexistente ahí. Cuando está antecedida entonces por una tav o t en castellano, se traduce o se convierte en un sustantivo que casi podía traducirse como alzada o muy elevada, pero por el contexto nosotros sabemos que Dios está pidiendo una contribución elevada. Ahora bien, truma no es la palabra que más se usa a la hora de solicitar una ofrenda. Hay algunas otras, como por ejemplo la palabra minja, que minja se refiere, a un regalo, especialmente cuando se asocia con una dádiva de la tierra. Esta palabra es más común como una solicitud como ofrenda. Por lo tanto, hemos de conectar, la primera llamada de atención aquí es que esto que Dios está pidiendo que se tome no es una ofrenda para cualquier cosa, es una ofrenda que va a tener un destino muy elevado espiritualmente, que tiene algo que no puede ser manejado humanamente, sino que tiene que haber una intervención divina y ya veremos el porqué de esto. Llama también la atención, precisamente en este orden de ideas, que no dice pidan una ofrenda, sino que dice tomen una ofrenda. Es decir, los israelitas, los hijos de Israel, los herederos de las promesas de Dios, tienen como un acto de parte de Dios colaborar con esta ofrenda. Esto es algo que debiéramos nosotros de adaptar incluso a nuestros días. Y no es que vaya a pedir una ofrenda para construcción de un templo en este momento, porque aunque esto es muy válido, no se está refiriendo a eso precisamente. Hay algo mucho más de fondo. Pero sí que llama la atención entonces que Dios pide que se tome y no que se pida, no que se convenza, no que se haga, sino que ellos lo tomen. Vayan con los hijos de Israel y digan, mire, vengo a tomar una ofrenda que tienes para el Señor. Ha mencionado tres elementos como lo son oro, plata y bronce. Claro, uno de estos factores importantes es que la persona debía de tener un corazón generoso. Por lo tanto, y hablando del verbo tomar, que en hebreo es lakaj, también podemos ver que debe haber una especie de discernimiento en la persona que lo está pidiendo para ver si el corazón es generoso. Podían tomarlo solo de un corazón que estuviera dispuesto a darlo. La palabra generoso en la Biblia es la palabra nadib y esta viene del verbo nadab, que quiere decir animar, ofrecerse voluntariamente y nos habla de una iniciativa hacia el bien, es decir, una iniciativa hacia Dios. Por lo tanto, la ofrenda más elevada es aquella que, como seguirá diciendo el texto y el contexto, se usa para las cosas del santuario. Y repito, no quiero hacer un paralelismo con la construcción de un templo creyente hoy en día. No estoy hablando de eso, ya va a ver usted, porque en esto quiero aterrizar. Pero aquí la ofrenda más elevada, entonces, la truma, tiene que ver con las cosas del santuario, por una razón importante. Que Dios toma de nosotros y que nuestro corazón se vuelca en generosidad también a Él. Es decir, hay una disposición de dar. O sea, la ofrenda más elevada son aquellas ofrendas que tienen que ver con un aspecto del santuario que todavía no hemos develado, que un corazón dadivoso como el nuestro se complace en que Dios tome, porque es algo que Dios ha dado. Y luego ha dado ya tres elementos que está buscando, porque no está buscando cualquier elemento, está buscando elementos específicos y ha pedido oro, ha pedido plata y cobre. Pero esta lista seguirá y para ello nosotros hacemos la lectura del texto. Shmot 35:6 dice, azul. Algunas personas agregan ahí la palabra tela, pero en el original no está y por eso yo se lo puse eh, solo así, que puede ser violeta, púrpura y escarlata, lino fino y pelo de cabra. Verso 7, pieles de carnero teñidas de rojo, pieles de marsopa y maderas de acacia. Esta piel eh, azul es una palabra que en hebreo se dice tejelet. Y el tejelet, según
lo hemos investigado, se refiere a desteñir un molusco que solo se encontraba en las profundas aguas del Mediterráneo, desteñirlo en una prenda y entonces tomaba un color tejelet, es decir, violeta, entre violeta y azul, de muy difícil obtención. Por eso entendemos que lo que Dios está pidiendo en este caso es bastante especial y estas cosas deberían entregarse voluntariamente. No podemos hacer suficiente esfuerzo por cumplir con Dios, no solo cumplir sus mandamientos, sino en posición también de tener un crecimiento espiritual, que es lo que la Trumá produce en nosotros. Tenemos que esforzarnos, tenemos que hacerlo más allá de nuestras capacidades, pero sigamos leyendo. Versículo 8 dice, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático. Verso 9, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod, para el pectoral. Y luego leemos algo muy importante que ya nos permite ir aterrizando esta enseñanza en el punto donde quiero llegar. Vamos para ello a leer el versículo 10. Lea conmigo. Que venga todo sabio de corazón de entre ustedes y haga todo lo que el Señor ha ordenado. Por favor, recordemos dos aspectos muy importantes para seguir entendiendo esto. En primer lugar, un sabio de corazón no era un artífice que podía trabajar y ser alguien muy creativo, sino Jochma en hebreo, Jajam, sabio, Jochma, sabiduría, tiene que ver con la habilidad dada por Dios de restringirnos para hacer su voluntad. Es decir, sabiduría, en el caso de estos sabios de corazón para hacer todo esto, tenía que ver con poder restringir su experiencia y tomar el modelo que Dios había entregado a Moisés, que le había mostrado a Moisés ya una visión, captar las palabras de Moisés cuando él les dijera cómo lo quería. Esto tiene que ver. Por eso es que es algo que el Señor ha ordenado, porque es una capacidad, es una competencia que Dios ha dado para que se haga algo nunca antes visto. Estos artífices, seguramente si se les requería hacer una mesa, pues tomaban algún modelo, aunque en este momento histórico no existen las mesas porque en Israel, ni siquiera en los tiempos del primer siglo, no había un comedor, sino se reclinaban ellos para comer, no había una mesa. Pero vamos a suponer que se pedía una silla o se pedía una cortina. Seguramente esta gente muy capacitada venía y tendría en mente alguna experiencia de alguna cortina que había hecho. El hecho de que sean sabios de corazón desde la escritura implicaba que ellos tendrían que olvidarse de cualquier referencia humana que habían visto y entender las palabras de Moisés, tener la competencia de entender las palabras de Moisés y, valga la redundancia, tener la competencia de producir lo que Moisés les había dicho. Nosotros queremos establecer o establecemos claramente entonces que la voluntad de Dios, los mandamientos de Dios, tiene que ver con que nosotros restringamos lo que pensamos que es correcto hacer nosotros para hacer la voluntad de Dios. Ese es un verdadero sabio, según la Escritura, empleando su vida, ocupando su vida, proyectando su vida en la forma como Dios ha dicho que vivamos. Si en el mundo se vive de cierta manera, si en el mundo las cosas se hacen de cierta manera, dentro de las cosas de Dios, en la congregación, las cosas se han de hacer de una forma diferente. Versículo 11. La morada, yo le coloqué ahí la palabra Mishkan. Quiero regresar a hacer una lectura porque este es el meollo del asunto. Su tienda y sus cubiertas, sus broches, sus tablas, sus barras, sus columnas y sus basas. Cuando hablamos de la palabra Mishkan, nosotros tenemos que conectar de qué se trata. Mishkan es un santuario, es una habitación, pero no es cualquier habitación. En primer lugar, se refiere a una habitación pacífica, pero cuando está hablando de Dios, se refiere al espacio en donde Dios iba a cumplir su promesa de venir a morar entre nosotros. Ahora,
Dios no podría venir a la tierra con su poder, con su plenitud, sino que Él se iba a disminuir. Nunca Dios vino a la tierra, sino hasta que se disminuyó en una semilla y vino y fue puesta en el vientre de una mujer. Nos referimos a la Virgen Miriam o María, como se le conoce. Esa fue la primera vez que Dios vino a la tierra. Pero Dios quería hacer un adelanto de esta venida y para ello pidió que se le hiciera una morada. Por eso es que yo he escrito una morada para Dios, eh, que es lo que quiere decir Mishkan. Eso quería como explicar como un punto importante. Seguimos leyendo, verso 12. El arca y sus varas, el reconciliatorio o caporet. Algunas personas, o seguramente usted, si lo consulta en una Biblia, encontrará la palabra propiciatorio. Y el velo de la cortina. Pero nosotros decimos que la palabra caporet tiene que ver con cubrir, con reconciliar, y tiene una función mesiánica, lo hemos hablado varias veces ya, pero aprovechamos para hacer este recordatorio. Versículo 13. La mesa y sus varas y todos sus utensilios y el pan de los rostros. Verso 14. También el candelabro para el alumbrado con sus utensilios y sus lámparas y el aceite para el alumbrado. Verso 15. El altar del incienso y sus, perdón, sus varas, el aceite de la unción, el incienso aromático y la cortina de la puerta a la entrada del tabernáculo. Verso 16. El altar del holocausto con su enrejado de cobre, sus varas y todos sus utensilios, y la pila con su base. Verso 17. Todas las cortinas del atrio, sus columnas y sus basas, y las cortinas para la puerta del atrio. Verso 18. Las estacas de la morada, es decir, del Mishkan. Recordamos que la palabra Mishkan viene del verbo shahan, que es habitar pacíficamente. Y las estacas del atrio y sus cuerdas. Verso 19. Punto importante. Las vestiduras del servicio para ministrar en o con la santidad, las vestiduras de la santidad para el sacerdote Aarón y las vestiduras de sus hijos para ministrar como sacerdotes. En primer lugar, decimos que hemos corregido eh, esta pequeña idea que las vestiduras son para ministrar. Voy a buscar qué es lo que dice una Biblia, cualquier Biblia. Vamos a ver, Éxodo 35, versículo 13. Estoy leyendo ahora citando la Nueva Biblia de las Américas. La Nueva Biblia de las Américas dice las vestiduras tejidas para el ministerio en el lugar santo. Están hablando del lugar santo. Pero en hebreo hemos de verlo como las vestiduras del servicio. Las vestiduras son para servir. ¿En qué sentido? ¿Cómo se sirve? Bueno, para ministrar, dice, en la santidad. Y la santidad es una persona, es decir, es Dios. Las vestiduras de la santidad, vuelve a decir, para el sacerdote. Es decir, estas vestiduras no eran santas en sí mismas, sino que eran idea de Dios, eran las vestiduras de Él que Él había apartado para el sacerdote y para sus hijos como sacerdotes. Esto entonces nos permite aterrizar en dos ideas. En primer lugar, recordar que Dios dio una promesa de que Él vendría a vivir en medio de su pueblo. Pero como lo hemos mencionado, no se podía que Él viniera porque destruiría esta creación. Él se llevó el jardín de esta creación para no tener y para que pudiera existir el mal en medio de nosotros y de esta forma empezar un proceso de redención para nosotros, que Él no nos destruyera porque la justicia tendría que seguir su curso. La ofrenda elevada es precisamente tiene precisamente como objetivo eso, que Dios pueda habitar en medio de su pueblo. Esto se da en Éxodo, pero también se repite en el Evangelio. Dios vendría en una forma profética a venir y habitar en no él mismo, no su persona, pero sí que habría ciertas superficies que lo representarían.
Y esto era como él empezaba a cumplir su promesa de venir y morar nuevamente en medio de su pueblo, que era el pacto que él le había dado a Abraham. Yo seré mi Dios, yo seré su Dios, perdón, y ellos serán mi pueblo. Hoy en día, y ya hablando de esta referencia del Evangelio, Él está con nosotros por medio del Espíritu de la Santidad, es decir, el poder de Él, lo que se conoce como el Espíritu Santo, el cual nos guía a la verdad. Esa es la correcta interpretación, es decir, el cual nos guía a la verdad, siendo esta la correcta interpretación de las Escrituras. Entonces, ¿cuál es la ofrenda elevada hoy en día? Es que nosotros permitamos que la verdad de Dios doblegue nuestra voluntad para conectar, entender y practicar que como Dios ha dicho que vivamos es la correcta forma de vivir. Esa es la ofrenda elevada hoy en día. Por supuesto que si se nos pide que colaboremos en la construcción de una casa de adoración, de un lugar en donde se predicará la palabra de Dios, también es elevado y es algo que podemos decir. Pero este es el sentido primario y este es el sentido en donde yo quería aterrizar como primer punto. O sea, y para explicarme mejor, Dios quería venir a vivir entre nosotros, pero si Él lo hubiera hecho, nos hubiera destruido. Por lo tanto, Él se creó un plan, se dio un plan de disminuirse a una semilla, tomar forma de hombre, estar en la tierra, morir por nuestros pecados, resucitar 3 días después y regresar al lugar donde solamente Él está, a lo incomprensible para nosotros, para dedicarse a ser sumo sacerdote, esperando que un día regrese. Pero para mientras, él iba a dejar ciertas representaciones que nos harían a nosotros entender que él estaba con nosotros, que él vive en nosotros. En el desierto, estas representaciones eran la mesa de los panes de los rostros, la menorá, es decir, el candelero, perdón, el arca, la tapa del arca, el caporet, en fin, todos estos elementos que hemos visto que se le pide a Betzaleel que él los haga. Bueno, esos son los rostros del Señor, pero hoy en día es el poder de él como creyentes para guiarnos a cumplir con sus mandamientos. La segunda cosa, entonces, que quiero dejar en su corazón es que todas estas representaciones que se describen aquí en Éxodo son una ilustración, son una didáctica de la obra redentora que Dios mismo vendría a ser. Lo está pidiendo acá en el desierto porque un día Él va a venir y va a cumplir la función del candelabro, la función del arca, la función del caporet, etcétera, etcétera, y por supuesto la función de la verdad en nosotros. Todos los rostros del desierto son representaciones que se cumplirían en su majestad el Mesías, los altares, la redención, etcétera, etcétera. Uno de estos ejemplos lo podemos encontrar en el Evangelio, hablando del caporet. Ahora, Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10. Lea conmigo. En esto consiste el amor, que no en que nosotros hayamos amado a Dios, porque no lo pudimos amar, Él nos amó, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo, es decir, su cuerpo, su heredero, pero es el mismo, como reconciliación por nuestros pecados, deberíamos de leerlo, como propiciación, dicen algunas Biblias, caporet, decimos nosotros, como recubrimiento, pero es para crear y otorgar reconciliación a nosotros. La descripción de esta morada, la descripción del Mishkan, entonces, y todo lo que ahora estos artífices van a hacer, era una función del Mesías, desde su disminución, desde su nacimiento, su estancia, hasta su muerte y posteriormente su ascensión a las alturas. Si lo leemos así, entonces podremos entender las palabras que nuestro Dios y Mesías, Salvador y Redentor, su majestad, a él toda la gloria, dijo en Juan 5:39, que son las palabras con las cuales quiero despedir este estudio. Leemos. Ustedes, dice, examinan las escrituras porque piensan tener en ellas la vida eterna. Y luego en signos de exclamación ha señalado esta versión, y son ellas.
las que dan testimonio de mí. Toda la escritura da un testimonio de Jesús. Si nosotros empezamos a interpretar la Biblia en función del Mesías, en función de su obra aquí en la tierra, vamos a encontrar la verdadera razón por la cual las escrituras existen. Por lo tanto, esa es la ofrenda alzada, esa es la ofrenda más elevada. Y yo espero que esto colabore en ese proceso que usted tiene de buscar la verdad, de buscar a Dios, de compenetrarnos en su palabra, y le agradezco su sintonía en esta oportunidad. Le envío un fuerte abrazo. Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto. Queríamos agradecer su sintonía al video que acaba de concluir. En Visión de Fe, desde Guatemala, en Centroamérica, tenemos un compromiso de subir por lo menos 3 videos a la semana. Un video en el cual hablamos del Pentateuco, las porciones semanales, le llamamos nosotros, como el manual introductorio para el creyente que va entrando al movimiento de Jesús. También tenemos un estudio serio del Evangelio semanal y una prédica congregacional todas las semanas. Queremos también invitarle para que nos acompañe en todas nuestras redes sociales: Facebook, Instagram, X, TikTok. Estamos con el con el privilegio, perdón, de agregar valor a su vida, subiendo escrituras y mensajes que estamos seguros les alentarán. Por último, me gustaría sugerirle que se suscriba a nuestro canal de YouTube, que active las notificaciones para que cada vez que tengamos una publicación, esta pueda llegarle. Gracias por sintonizarnos. Que Dios lo bendiga. Lo esperamos.